Muy bien, seguimos. Gracias por la sintonía. Aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. ¿Estamos ya enlazados con Majestad Televisión o no? Ya estamos con Majestad TV. Muchas gracias, DJ Line. Saludamos a Santo Domingo de los Sáchilas, a nuestra audiencia en la querida provincia Sáchila, conectados con nuestro canal Majestad Televisión, luego de la primera emisión del informativo, junto al colega y amigo Osvaldo Garzón. Saludos a los santodomingueños y también a todos quienes nos siguen en Pichincha 89.7, en Esmeraldas 97.5, también en www.radiomajestad.com, en Santo Domingo igualmente por la señal del canal 3 para los suscriptores de TVNet. Estamos en Facebook Live y en YouTube, en las plataformas de Majestad Radio. Andrés Chiriboga está con nosotros. Él es analista económico, miembro del Observatorio de la Dolarización. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Hola, Fabricio. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para usted, su equipo y las personas que nos siguen a través de A Primera Hora. Gracias a usted por la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Cómo evalúa desde el punto de vista económico los primeros 100 días del presidente Lasso, Andrés? Fabricio, muchísimas gracias nuevamente. Yo pienso que hay dos cosas que decir con respecto a la evaluación de los 100 días, porque en el espacio de usted mismo y en otros medios he visto que se dice que hay dificultad, que hay cosas que hay que esperar, incluso el propio gobierno se aferra un poco a sus cifras y dice que hay que esperar un poco. Sin embargo, hay dos cosas que son de obligatoria valoración, diría yo, para un gobierno que arranca en medio de una crisis económica y sanitaria, teniendo en cuenta además que las medidas más importantes para paliar los efectos de esta crisis no las toma el gobierno anterior, que son dos, que tienen que ver por supuesto con el tema económico. La una es la vacunación, donde una primera cosa que yo diría es que el éxito de las cifras de la vacunación un poco han frenado la posibilidad de hacer un análisis crítico, ¿no es cierto? Los opositores, los analistas económicos, la gente que presenta encuestas, digamos, se mantienen bastante cautos porque es difícil irse contra las cifras de la vacunación. Efectivamente es un éxito, pero una cosa que me parece importante discutir en este espacio es que hay que hacer algunas valoraciones, ¿no es cierto? Efectivamente es un triunfo de la clase empresarial y sobre todo cuáles son las perspectivas que el gobierno le quiere dar a la vacunación, incluso más allá del ámbito sanitario. Primera cosa. Y segundo, es obligatorio ver qué se ha hecho en materia económica o que no se ha hecho en materia económica, juzgando sobre todo sobre la vara de las medidas que cualquier gobierno del mundo, de derecha, de izquierda, elegido por asalto, incluso me parece que decía Paulina Recalde el otro día, tiene que haber tomado, ¿no es cierto? Decisiones que no tomó Morena. Uno, que son fuertes inyecciones de recursos, ¿no es cierto? Buscando de dónde, como decía Santiago Nieto anteriormente, y una política fuerte de alivio financiero. Entonces, estas dos cosas hay que evaluar, ¿no es cierto? Me parecía interesante el comentario suyo del inicio del programa diciendo, digamos, a dónde vamos, no hay un plan económico claro, no han presentado el plan de desarrollo, y es cierto. Pero una primera cosa que yo diría es que, primero, Lasso ya da unas primeras pistas de hacia dónde va. Todo lo que no ha sido, lo que él ha venido proponiendo durante 12 años, porque Lasso no es un político nuevo, digamos, él viene haciendo política y proponiendo programas económicos durante 12 años. Todo lo que se aleje de su ADN, digamos, neoliberal, de banquero, de una persona que pertenece a una clase económica, lo está incumpliendo, ¿no es cierto? Y esto la gente lo sabe. El impuesto al 2% a los ingresos brutos de las pequeñas empresas, otras reformas tributarias, el aumento del salario, lo ha incumplido. Pero más bien, sin tener un programa económico estructurado, sí tenemos pistas de las primeras decisiones que básicamente nos muestran que lo que quiere es desordenadamente, como es característico de los neoliberales, busca profundizar el modelo económico que ya tuvimos con Moreno. Con los límites, y en eso acuerdo con lo que decía Santiago Nieto, lo que decía Paulina Recalde, me parece que era el día de ayer en su programa, limitado, ¿no es cierto?, cualquier tipo de política económica que pueda poner en marcha por el saldo negativo de las operaciones políticas que ha hecho Lasso, sobre todo dentro de la Asamblea Nacional. Ahí, por ejemplo, me quiero detener solamente para hacer una puntualización, porque claro, el presidente de la República había anunciado que el 24 de mayo iba a enviar a la Asamblea Nacional una reforma tributaria. Se fue el anuncio antes de asumir el poder, que el 24 de mayo iba a enviar, dentro de sus primeras decisiones, a la Asamblea una reforma tributaria. Estamos en el día 102 y el presidente de la República no ha enviado esa reforma tributaria. Yo pregunto, ¿esa ausencia de decisión de enviar la reforma tributaria a la legislatura está atada al hecho de que o no estaba lista o al hecho de que no tiene músculo político, justamente por la atomización de la actual legislatura, Andrés? Yo diría, esto recae básicamente en el plano de la política, porque la línea que quiere tomar
Guillermo Lasso me parece que está claramente dada. Por un lado, digamos, podría echar para atrás, ¿no es cierto?, este impuesto del 2% a los ingresos de las microempresas. De todas maneras, esta fue una propuesta de Moreno que fue apoyada por la bancada de Guillermo Lasso en el anterior periodo gubernamental. De todas maneras, por cumplir la oferta de campaña, esto podría hacerlo. Sin embargo, digamos, no va a mandar una reformita puntual. Uno, porque hay cosas que le interesan. Mire, Guillermo Lasso ya nos da una pista. Quiere tumbar el impuesto a la renta por concepto de herencias y legados, que básicamente afecta al porcentaje más pequeño de la población, a los más ricos. Digamos, es una tontería lo que dice Lasso al decir que, digamos, las familias promedios tienen barcos, tienes propiedades. Es una tontería, digamos, eso ayuda a los más ricos. Entonces ya nos da unas pistas de por dónde quiere que vaya la reforma tributaria. Y la otra cosa, Fabricio, que es importante poner sobre la mesa es que al día de hoy, en el día 102, como usted dice, está vigente un compromiso del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, Fabricio, hay compromisos claros de reforma tributaria. Moreno ya recorrió el camino en materia de reforma legal, haciendo pasar esta mal llamada de defensa de la dolarización, que hace todo lo contrario. Pero la última parte que está ahí en los compromisos con el FMI es justamente una reforma tributaria, que es tremendamente regresiva. Es una reforma que habla de aumentos del IVA, de reducir las deducciones que tienen las universidades de los impuestos que pagan, incluso de retirarles beneficios a los adultos mayores. Estas devoluciones de impuestos que tienen los adultos mayores son cosas que el FMI, más bien dicho que el gobierno de Moreno y actualmente el gobierno ecuatoriano de turno del señor Guillermo Lasso tiene comprometido con el FMI. El ministro Cueva, ¿qué es lo que ha dicho? Estamos hablando permanentemente, nos reunimos y vamos a revisar las metas, pero revisar las metas no significa revisar las políticas. Entonces, si es que ellos no quieren revisar las políticas sustancialmente, lo que significa es que quieren más bien hacer una reforma tributaria en la línea de lo que ya se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, que es gravísimo además en la situación de crisis económica que estamos viviendo. Van a incumplir las ofertas de campaña y además seguramente las reformas irán en la línea de los más ricos. Pero en el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, Lasso ha sido enfático al decir que no se toca igual. Yo conversé hace un par de semanas con el ministro de Economía y Finanzas, el economista Simón Cueva. Ellos aseguran que no van a tocar el IVA, que el IVA no será tocado. Por ejemplo, hablan de una disminución gradual del impuesto a la salida de visas. Esta semana el presidente hablaba de la disminución de 1 punto porcentual por año del ISD. No tengo claridad sobre qué va a pasar con el impuesto del 2% a los microempresarios, no lo sé. No sé si el gobierno finalmente se va a decantar con un impuesto al patrimonio de los más ricos post pandemia, no lo sé. Digamos, comenta un poquito lo que se ha escuchado sin todavía tener certezas, Andrés. Sí, yo pienso que están un poco dándose las vueltas y me parece que además tienen muchas presiones. O sea, una cosa es lo que quiere hacer Lasso, ¿no es cierto? Él personalmente como presidente de la República me parece que tiene una visión y por eso defiende quitar el impuesto a las herencias, haciendo pensar que es un impuesto que beneficia a todos, que es mentira, que retirarlo beneficiaría a todos, que es mentira. Por otro lado, como les digo, están los compromisos con el FMI. El ministro Cueva lo que debería hacer es absolutamente claro y decir, miren, lo que vamos a hacer es, o lo que ya nos ha aceptado el FMI, es que nos vamos a tumbar el compromiso A, B, C y D en política tributaria. Hasta que el ministro Cueva no diga eso, el acuerdo con el Fondo Monetario está vigente y esos son compromisos que obligatoriamente tiene que cumplir el gobierno ecuatoriano. El ministro Cueva se da un poco de vueltas ahí. Por otro lado, a mí el ministro Cueva me parece que, primero, el ministro Cueva no es el ministro Martínez, digamos, es un tipo que entiende bien de la economía, y me parece que está empezando ya a tener preocupaciones, al punto que incluso las reformas que se reflejan en la proforma presupuestaria que ha sido presentada por él ante la Asamblea ya no le satisfacen a los más acérrimos, digamos, liberales. Vemos que analistas como Walter Spurrier y otros más, digamos, le saltan al cuello y le dicen a Cueva, no está siendo suficientemente agresivo. Tienes que ser más agresivo en materia de recortes, tienes que ser más agresivo en la gestión del presupuesto desde nuestro punto de vista. Entonces me parece que el rol de Cueva ahí es un poco tratar de balancear entre lo que le pide Lasso, lo que le presionan los ultraliberales que son cercanos al gobierno de Lasso, ¿no es cierto?, ligados al think tank al tanque de pensamiento de Ecuador Libre, Guillermo Lasso. Digamos, habrá que ver un poco, él también proviene del lado de la democracia cristiana, cuáles son las presiones que vienen desde las élites serranas, sobre todo. Entonces, me parece que él está tratando ahí de ver por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Pero el camino iría más
hacia una reforma no necesariamente benéfica para las mayorías, que digamos en este lidiar con estas diferentes presiones, además demuestra la falta de una política económica, de una política tributaria organizada. Y además, volviendo a la política y a la economía política, de esto no tiene evidentemente Lasso todavía un camino necesariamente claro en la Asamblea, por, digamos, las jugadas políticas con saldo negativo que ha hecho desde incluso antes de posesionarse. Esto lo conoce la gente perfectamente. Habrá que ver, digamos, si la política de amenazas y de tensionar las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, que parecería que va a aplicar la ministra de Gobierno Vela, ¿cierto? Un poco retomando lo que ya habían hecho en los años 90. Unas tensiones ahí, amenazar, si es que no nos dejan pasar nuestras reformas, lo que hacemos es utilizar mecanismos de democracia directa. Hay que ver si les funciona, hay que ver sobre todo sus aliados temporales en el Pachacutic y la izquierda democrática, si tuercen el brazo, ¿no es cierto?, con esas amenazas, o si finalmente tienen que ir a aplicar mecanismos de consulta directa al pueblo, que es el pueblo que le diga qué tipo de impuestos quiere, por ejemplo, y a ver un poco qué es lo que la gente responde. Ahora, Andrés, esta semana también el presidente, aparte de hablar de la eliminación del impuesto a las herencias, legados y donaciones, y hablar también sobre la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, también ha hecho dos anuncios en el tema de subsidios. En el uno no va a tocar el subsidio al gasto de uso doméstico, y en el otro tampoco va a tocar el decreto que revisa mensualmente el precio de los combustibles. ¿Cómo evaluamos estos dos anuncios en materia de subsidios a los carburantes? Bueno, en esto no hay sorpresa, diría yo, Fabricio, ¿no? En la campaña electoral, Lasso había dicho que él está de acuerdo con el esquema de eliminación de subsidios que había puesto en marcha Moreno, entonces es lo que se está, digamos, plantando duro ahí. El problema es que no da una solución. Digamos, se ve que efectivamente el precio de los combustibles se siguen elevando. Esto tiene un impacto a nivel de todos los precios de los bienes y servicios y ha generado las primeras movilizaciones y amenazas de movilizaciones, de las que Lasso ha respondido en un principio con, digamos, tratando de tensar más las relaciones, ¿no? Refiriéndose a ellos como anarquistas y cosas a las que Lasso nos tenía acostumbrado incluso desde antes. En octubre de 2019 Lasso ya se refirió a ISA y a la CONAIE en esos términos. Ahora de nuevo me parece que hay que ver un poco esta lógica de que vamos a entrar en diálogo, cuál es el rol que va a jugar Alexandra Abel al respecto. Me parece que hay que ver un poco qué pasa. Pero no nos da, digamos, no nos da luces, digamos, no apuesta por un frenazo, digamos, a congelar, por ejemplo, el precio del diésel o de la gasolina, que sería una propuesta sensata. No se podría decir, miren, yo, desde mi punto de vista económico, como banquero, yo estoy en desacuerdo con los subsidios, pero de momento, hasta que tengamos un plan, vamos a congelar el precio de los combustibles. Eso sería sensato, pero no tienen ningún tipo de decisión y más bien se aferran a esta política extremadamente liberal, que lo que está haciendo es está encareciendo el costo del agua. Entonces ahí me parece que se equivoca Lasso, y esto en términos políticos, una vez que se acabe, digamos, este margen de maniobra que le da la vacunación y las expectativas del gobierno entrante, me parece que esa conflictividad represada, ¿cierto?, que ya viene desde hace tiempos y que en la pandemia no ha podido fluir, seguramente le va a reventar. Entonces, pasado los 100 días, ¿cierto?, pasado este periodo de, bueno, algunos hablan de luna de miel, yo diría más bien es una combinación ahí de expectativas positivas de gobierno entrante con el efecto de la vacunación. Como decía, además, a mí me parece que la vacunación hay que leerla bien, porque es el gran éxito, pero me parece que el gobierno ya quiere poner en perspectiva esto como un éxito de alianza público-privada, que es una lectura inadecuada, ¿cierto? Como nos fue bien aquí, además es un problema que fue sobre todo público más que empresarial, ¿cierto? Ingentes recursos públicos, la cooperación intergubernamental entre China y Ecuador fue tremendamente importante. La gran mayoría de vacunas son chinas. Lasso decía que no quería vacunar con vacunas ni rusas ni chinas, ahora está vacunando con vacunas chinas, sobre todo. Bueno, pero creo que en ese sentido Lasso ha sido... Perdón, Andrés, creo que en ese sentido Lasso por lo menos ha sido más pragmático que Moreno, ¿no? Moreno se casó solo con Pfizer y luego con AstraZeneca, y al final ya empezaron a tratar con los chinos. Yo creo que Lasso ha sido muchísimo más pragmático, y como decía un querido colega el otro día, Lasso terminó desideologizando la vacunación. Así es, me parece que esa es la clave del éxito de la vacunación. Más incluso, no hay que desestimar el rol de las redes empresariales, de los gremios que han permitido que haya, sobre todo, muchos puntos de vacunación en las empresas, ¿no es cierto?, para los ejecutivos, para los empleados, para sus familias, sobre todo en las grandes ciudades. Eso no hay que desconocerlo.
la clave del éxito de la vacunación básicamente es que Ecuador tiene un montón de vacunas, cuando Moreno más bien cerró la puerta a que haya vacunas, y sobre todo vacunas chinas, ¿cierto? Gracias a esta cooperación intergubernamental entre los dos países. Entonces eso hay que poner en perspectiva, porque una cosa, Fabricio, que a mí me parece importante, y esto quizás es un comentario incómodo, porque incluso los actores de opinión, los actores de oposición, perdón, están siempre, digamos, saludando el éxito. Yo les entiendo, digamos, desde su punto de vista de actores políticos. Pero a mí lo que me preocupa de la vacunación son dos cosas. Uno, digamos, la vertiginosidad de la vacunación va a empezar a frenar. Y eso tiene impactos a nivel de opinión pública y a nivel de la conflictividad represada, como decía anteriormente. Y en segundo lugar es la lectura que le dan los actores del gobierno y ciertos medios de comunicación a este éxito, ¿cierto? Se está hablando de una exitosa alianza público-privada, ¿cierto? En primer lugar, no es una alianza público-privada, digamos, casi que es una coordinación en tiempos de guerra esto. Entonces, los empresarios llegaron, pusieron sus redes a funcionar. Es importante además que se reconozca lo que no funcionó bien del programa de vacunación empresarial, como por ejemplo todo el tema de compras privadas no funcionó, ¿cierto? Lazo lo anunció en campaña, el asesor ad honorem que tiene lo anunció al inicio de la vacunación, eso no funcionó. El Fideicomiso Unidos por Ecuador ha tenido un rol tremendamente secundario, diferente al que anunciaron anteriormente, y lo que sí ha financiado, como les decía, son las redes de acceso ciudadano a vacunas facilitadas por los gremios empresariales que se llevan muy bien con el gobierno de Lazo, y eso está perfectamente bien, ha tenido un impacto importante en la capacidad de distribuir vacunas. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esta lectura de alianza público-privada, donde ha sido más de Estado que privado, ¿no es cierto? Se balancea, hay que hacerlo, es responsable. Por ejemplo, la Secretaría de Planificación debería hacerlo, pero no tienen ni plan de desarrollo. Y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con pensar que es trasladable a otros ámbitos. Qué sé yo, por ejemplo, en campañas de alfabetización, donde el sector privado puede ayudar a llevar los libros y cosas así, está perfectamente bien, pero no es trasladable, por ejemplo, de manera directa a la política educativa, donde están haciendo mayores recortes. Y tampoco es muestra, Fabricio, de que la beneficencia es la solución para la política pública. Entonces me parece que es importante, hay que saludar el éxito de la vacunación en términos sanitarios, en términos económicos, pero ponerla en perspectiva adecuadamente, porque sí veo una intencionalidad de decir, la vacunación fue exitosa, ¿cierto? Más allá de que se nos acaba el margen político a nivel de opinión pública que nos da, pero vamos a hacer como la vacunación en todo lado. Y eso es tremendamente peligroso para el fortalecimiento del sistema de salud, de educación, para cumplir con las responsabilidades que tiene el Estado en una serie de otros ámbitos. Entonces, esa advertencia que puede ser incómoda, me parece que es importante generarla, ¿no es cierto? Más allá de esta valoración también que hemos podido hacer de reforma económica, donde lo que yo le decía a Fabricio es básicamente, yo creo que las señales están dadas, más allá de que no haya un programa económico claro, es la profundización del modelo económico de Moreno, ¿no es cierto? En buena hora que lo podamos decir fuera de la campaña electoral, esas son las señales que nos da Lazo, en una serie de ámbitos, Fabricio, estamos hablando ahí no solo de falta de inyección de recursos, falta de política de alivio financiero, porque hasta ahora lo que tenemos es el exhorto de Lazo, y estamos esperando que tengan política de tasas de interés. No han hecho el crédito para los agricultores, donde hay tremendos problemas, como hemos visto. En reforma laboral estamos hablando de mayor flexibilización laboral, y bueno, en materia de política tributaria hemos podido discutir ampliamente. Entonces sabemos por dónde van los tiros, desordenadamente, como es clásico de los regímenes neoliberales. A mí eso personalmente no me sorprende, y como les decía, pendientes de cómo se resuelva el conflicto político que tiene Lazo, sobre todo a nivel de la Asamblea Nacional. Margen de acción tiene, con los decretos y con las reformas que le dejó hecho Moreno, pero de todas maneras, para tener una fuerte presencia en materia de política económica, incluso en términos simbólicos, cualquier tipo de gobierno, sobre todo un gobierno que está atacando una crisis económica y sanitaria, debería ya haber metido un proyecto económico de ley urgente en materia tributaria, en materia laboral, y por estas apuestas políticas no ha podido hacerlo todavía. Vamos a ver en los próximos meses, una vez acabado este periodo de 100 días, qué es lo que efectivamente pasa con esta política económica, y que ya sabemos, a mi criterio, por dónde más o menos van los tiros. Correcto. Andrés Chiriboga, gracias por estos aportes dentro del análisis económico que usted nos ha proporcionado. Que tenga un buen día, Andrés. Buen día para usted también, Fabricio, su equipo, y una buena jornada a las personas que nos escuchan. Gracias. Andrés Chiriboga, él es analista económico, integrante del Observatorio de la Dolarización, con su visión crítica sobre lo que está ocurriendo justamente en el país a nivel económico. 7 de la mañana con 46 minutos en la primera hora.